estado ocupaditos en función de que como fue, lo tomamos pues absolutamente en serio, como no puede ser de otra manera. Es un enorme honor y responsabilidad. Al primer día pues ya nos dedicamos a hacer lo que se debía, no exactamente estábamos esperando de que se adelanten o se atrase la posesión, sino que ya estaba contemplado actividades que hacer: constituir el equipo nuestro, asistir a las convenciones. Han habido 2 convenciones nacionales ya, hay una tercera ahora en Manta el próximo mes de la bancada, precisamente para analizar la agenda en lo general y la agenda particular por provincia. Hemos tenido reuniones aquí en la ciudad con diferentes colectivos, jubilados, el IES, con salud. Hemos estado reunidos también con la Cámara de Turismo. Hemos tenido algunos eventos ya dentro de la ciudad. Solo para no perdernos, cuando dijo las convenciones, ¿está hablando de Construye o Gente Buena o hay legisladores que ya se apartaron un poco o están todos juntos? ¿Cómo puede aclararnos eso? Sí, claro, con mucho gusto. Yo he tenido la oportunidad de estar en 2. La una se realizó en la ciudad de Quito, físicamente, porque virtualmente nos hemos reunido más de una vez. Las físicas me gustan y más. La otra fue en Guayaquil hace unas 2 semanas, un día sábado y domingo, pero son las reuniones de la bancada. Y en la bancada están contemplados los 29, 30 asambleístas que tengo la oportunidad yo de estar físicamente con ellos. Yo doy razón de las personas que asistieron. O sea, están todos. En las que yo he estado, estuvieron 29 personas. Eso quiere decir que estaban las que usted hace referencia de Construir y también las de Gente Buena. Y hay y efectivamente hay esa diferencia. ¿Se puede diferenciar quién es Construye y quién es Gente Buena? O sea, hay legisladores, ustedes de Construye. Así es. Claro, ¿y hay legisladores de Gente Buena? Existen sí, visiblemente. Sí, ¿no? Y en realidad, pero es un grupo bastante homogéneo. Yo no he percibido un aire extraño, más bien es muy agradable, porque todos conversan. Solidario. Sí, con agrado, con entusiasmo. Se saludan muy bien absolutamente todos. Yo de hecho conozco a algunos recién. Entre ellos hay una relación un poco más prolongada, entiendo, porque se conocen desde hace más tiempo. Pero es una relación bastante armónica, ¿no? Yo no he presenciado, a pesar de que se han topado temitas ya de orden de interés general, una discusión, un enfrentamiento, una cosa así de desagradable, un encono. No he sido parte en los 2 eventos, absolutamente lo contrario, más bien muy armoniosa, una reunión distendida, agradable, saludan cordialmente, todo el mundo se despide, han habido entrevistas al inicio, al final, una foto colectiva. No, ha habido un ambiente llevadero, agradable, para mi percepción. Yo no he tenido una imagen contraria a eso. Perfecto, pero entonces también dependerá de los temas que se hayan tratado. Han habido temas de orden, por ejemplo, ya se mencionó el tema del CAL y el delegado del movimiento de la bancada al CAL. Es fuerte eso, ¿no? Es un tema, yo entiendo que delicado por de mayor interés el peso, ¿no es cierto?, que tiene esta estructura dentro de la asamblea, pero ya hay delegada y eso salió por consenso en la bancada y por votación. ¿Quién es? Anita Galarza. Ah, ya, más experimentada también, ya. Sí, entiendo que eso le caracteriza, pero también tiene... en el grupo es altamente considerada, es una mujer carismática, muy querida, sí, afectuosa con todos, en realidad lleva muy bien esto de discrepar. Yo creo que es mérito suyo la nominación de ella. El director o el coordinador de la bancada también fue ya designado, que es el general Patricio Carrillo. Que el general Patricio Carrillo, primero, está garantizada su presencia, su posesión en la asamblea, ¿verdad? Entiendo que cada vez con más firmeza, porque originalmente pues hace unos meses eso se discutía, hace unas semanas todavía entiendo que se presentó un recurso el cual fue desechado. Yo entiendo que a la fecha eso está saldado, pues, y él será quien coordina la bancada. Así que en realidad también mérito suyo, es un hombre inteligente, muy talentoso, muy buen expositor, sabe de lo que habla, se lleva muy bien con todos, en realidad es afectuoso, tiene un gentil trato con absolutamente todos, yo lo he visto. Así que en realidad entiendo que es mérito suyo también esa honrosísima designación. Solo para aclarar así de repente, coordinador es como decir jefe de bloque.
Sí, exactamente, ese ¿Ya? es Ya. su rol. Sí, Ajá. sí, es el rol. Entonces, jefe de bloque, que es más conocido a Sí, veces en la asamblea, lo proponen o ya es el señor general él Carrillo. está. Ya, Ajá. es él y Anita Galarza alcalde. Alcalde. Y optarían por la presidencia de la asamblea, es decir, van a forcejear para esa, captar esa dignidad. Ahí hay un elemento que todavía está en desarrollo y es que el tema de las comisiones, como el tema de los puestos de dirección de la Asamblea, eh, quedó abierto en función precisamente de que quien representa a la bancada pueda de alguna manera conversar, hacer algún acercamiento y en función de eso todavía tomará un tiempo designarlo, pero yo entiendo que luego de que hayan estos acercamientos lo conversaremos en la bancada respecto ya a pedir opiniones, pero no fue tratado en estos dos eventos, quedó para ser trabajado en este tiempo y yo entiendo que a lo mejor en la demanda ya podemos conversar algo más respecto a comisiones, miembros, si es que hay presidencias de comisiones y también lo de la presidencia de la asamblea, a lo mejor vicepresidentes, vocales. Claro, y eso siempre estará en función de acuerdos Así es. Precisamente por eso fue dispuesto o se orientó respecto a que sean ellos, el jefe o el coordinador de la bancada, quien haga estos acercamientos, porque específicamente su rol es ese, ¿no? Conversar, Exactamente. consensuar, establecer nexos, entiendo, con otros grupos y llegar a acuerdos. Entonces va a estar bien difícil que la bancada en su conjunto lo haga. Quien nos representa, que sería el jefe o el coordinador de la bancada, va a tener que hacer esta tarea. Claro, esos son mecanismos que se requiere antes de entrar pues a jugar, ¿no? Sí, yo creo que Estos deben acuerdos. estar establecidos, afortunadamente el tiempo nos ha dado para esto, capaz de llegar sin sobresaltos y tampoco hacerlo sobre la marcha. Está bien que existan ya previamente estos escenarios trabajados para dedicarnos más bien a hacer lo que nos corresponde y no desperdiciar un día, ¿no? Claro, ¿qué se prevé que puede ser lo más complicado? La asamblea anterior, pues, como usted sabrá, de triste recordación para el pueblo ecuatoriano que de hecho nos tiene en esto, ¿no? El asunto es que se tienen que superar esos problemas para no incurrir en la misma imagen desgastada, ¿no? Desprestigiada de la asamblea anterior. Yo creo que en eso, pues sin haber conversado con la mayoría o con otros bloques, yo entiendo que ese es el espíritu que rondará en todo ese edificio. Nadie Claro, soporta en realidad el oprobioso, lástima que haya sucedido, este oprobioso pasado de la Asamblea, nadie soporta ni siquiera la idea, peor recordarla. Sin embargo, nos pasó. Entendemos que nadie va a querer ser parte de una realidad que por lo menos de lejos se asemeje a esa. Yo creo que eso no va a pasar. yo creo que sí es como decir respetando, porque seguramente habrá susceptibilidad en algunos oídos receptivos, sensibles, decirles, pero no hay que descuidar que los miembros de la bancada que sabemos son los mismos sediciosos que generaron esto. Entonces va a haber guerra sucia, ahí va a haber esta sedición que otra vez va a alterar, va a convulsionar el ambiente. Hay que estar preparados para eso, supongo, ¿no? Está entre las posibilidades, aunque en Ya realidad veo. yo entiendo que no con la misma fuerza anterior, al final es Sí, un pues, bloque de 50, existe todavía otro universo fuera de ese bloque, en realidad que termina siendo minoría, que podría ser construido una gran mayoría. Sin embargo, de eso yo creo que como esta es la asamblea que más expectativa yo creo que ha sembrado en toda la época actual, yo creo que mucha gente en realidad va a repensar sus ¿usted acciones. cree que aprendieron la lección? Me parece que la historia y la realidad actual lo exige que haya eso sucedido, porque se refleja en muchísimos elementos, en los resultados, en la gente que sí pudo llegar, en la gente que no pudo llegar, en lo que la gente dice en las calles, en lo que el pueblo ecuatoriano pide. A mí me parece que si eso a una razón humana no llega a penetrar, en realidad no había poder humano que lo haga. Pero yo entiendo que debe haber generado un aprendizaje, al menos en esa parte del electorado y en esa parte de las personas que harían electas. El resto yo creo que lo tiene absolutamente claro, más bien. Claro, y además entiendo que las estrategias que se van a adoptar, por ejemplo, si Noboa gana la presidencia, él le advierte que será punta de presentar decretos de ley
de emergencia, ¿no? Así es. Decreto ley de emergencia, ¿no? Entonces, si no lo hacen, pues los anulará, literalmente, ¿no? Quedarán anulados. Si fuera la otra señora que llega a la presidencia, en cambio, tendría que negociar mucho porque no tienen mayoría, tampoco. O sea, una mayoría absoluta que le permite hacer eso. De modo que, fíjese lo importante que es el equilibrio en la democracia, ¿no? Numérico sobre todo, más que ideológico, porque ahí no hay mucha diferencia de eso. Por eso, a propósito, pienso que ustedes harán alianzas fáciles con muchos grupos. ¿Con quién cree usted que primero, un grupo numeroso, puede ser el Partido Social Cristiano, por ejemplo? No tendría respuesta a eso porque me parece que es temprano aún. Segundo, pues entiendo que sobre ciertos elementos habrá cómo conversar, pero a mí me entusiasma la idea de que frente a las necesidades actuales del país, que son tantas, ¿no? Y muchas de ellas tan profundas, lejos de ver con quién, no más, yo creo que subíase a esto el para qué. Todos Ya. van a querer unirse para qué, para que esto mejore, cambie, Claro, el para que se propósito, modifique, el ¿no es cierto? propósito. El propósito es el que va a Ajá. pegar, va a ser el cemento que adhiera estas voluntades. Lejos de a lo mejor, como bien usted dice, las lógicas discrepancias que pueden haber o las corrientes de pensamiento que cada uno tiene en su formación, a mí me parece que el para qué es el que va a permitir que esto suceda. Y en buena hora que se hace, es un bien superior, ¿no? Aquí hay gente que en realidad necesita ser atendida y por lo tanto eso tiene que pegar a sus representantes en función de ese objetivo. Ya, casi una última pregunta sobre el mecanismo que está aproximándose, mecanismo que se tiene que desarrollar para aproximarse ya a la Asamblea. El, la fecha, ¿tienen ustedes una fecha? ¿Es definitiva la fecha de posesión ya o no? De lo que se sabe por medios, pues no hemos sido notificados oficialmente, pero entre Ya. que el 8 y el 15 de diciembre, pues es lo que yo he oído citar con fechas para la entrega de credenciales y por lo tanto inmediatamente acudir a Quito porque hay que posesionar al nuevo presidente. Entonces eso establece la ley un periodo de ventana que hace que se posesionen primero los legisladores y posterior a eso la posesión del presidente. Pero entiendo que formalmente tendrá que ser eso notificado, pues hasta la fecha entiendo que no, porque está en curso todavía el tema de la segunda vuelta y alguna novedad que pueda haber en ella, ¿no? Exactamente, exactamente. Por eso estuvo bien formulada la pregunta. De inicial, quiere decir que no era definitivo, ¿no? Así es. Hay Claro. algunas cosas que se han modificado en el camino. Exactamente, y puede aún dilatarse Puede incluso, modificarse. claro, por circunstancias que nadie las puede prever, seguramente, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos al tema más doméstico, más nuestro. Usted dijo que ha estado reuniéndose con actores, más bien con organizaciones políticas. Vamos por una a una. ¿Qué quieren? ¿Quiénes son? Por ejemplo, ¿qué organización es la que más está ávida por reunirse con ustedes? O más bien que ya lo hizo. Sí, sí. ¿Qué lo hizo? ¿Quiénes son? Por ejemplo, los jubilados. Jubilados, jubilados. Sí, en función de que hay Jubilados. personas que han sido afectadas porque aún no se arregla sus intereses económicos en función de cuando esto sucedió. Eso me parece que es una bandera que tiene años en el país entero y en la Pero ¿qué provincia les también. están debiendo? ¿Qué pasa? O sea, sí quisiera que nos cuente un poco más. Que hay gente que ha sido liquidado su requerimiento final de la jubilación, unos en un año, otros en otro año, otros hasta la fecha. Entonces, claro, eso les apura porque hay gente que incluso ya ha fallecido o está gravemente enferma, sin embargo no ha podido ser cumplida esta obligación Bueno, del Estado. esos no asistieron, los que ya fallecieron. Esos sí ya no vienen a molestar. Así es la vida y acaba todo con la muerte, ¿no? Pero es doloroso que haya gente que haya fallecido sin ver nunca, jamás, Así es. una retribución a su esfuerzo, a su sacrificio, a su aporte al país. Y lástima, pero yo hubiese querido, o sea, usted nos está hablando de un universo de jubilados, ¿verdad? No es un segmento de jubilados del municipio, jubilados del Consejo Provincial, jubilados del Ministerio de Obras, no, jubilados, una asociación de jubilados, dice usted.
Hay varias corrientes, entiendo yo, de ellos. Entre esos están docentes, ¿no es cierto? Exacto, Entonces hay son trabajadores. mayoría. Sí, básicamente son los que más interés le han puesto en esto en función de que tienen un largo tiempo de desatención. Pero yo entiendo que hay realidades particulares también de otras instituciones, como bien señala usted, las municipales, que claro, sin que tengan tras una organización que los represente en este tema puntual, hay gente que se acerca y conversa, busca mediante una llamada, un mensaje, Claro, pedir claro. que se lo De atienda, manera y está muy aislada. bien que se lo escuche, Ya. ¿no es cierto? Ese es un grupo significativo. Hemos reunido también con la Cámara Provincial de Turismo, en función de... No, doctor, así con el mayor respeto y cariño del mundo, un ratito más sobre los Claro, jubilados. claro. ¿Qué piden los maestros, por ejemplo, jubilados? ¿Qué le plantean? ¿Qué necesidad, qué saldo tienen con el Estado? Yo entiendo que existen personas que en realidad, a pesar del tiempo en el que se retiraron ya cumpliendo su ciclo, el Estado no logró cumplir todas sus obligaciones respecto a la parte económica. Y eso se ha demorado en unos más, en otros menos, en unos se ha hecho en el año 2019, 2021, pero hay gente que todavía está pendiente de este tipo de tema. Entonces, Pero ¿qué les deben? O sea, ¿qué les deben? Porque alguna liquidación, ¿qué será? existe ese requerimiento y en algunos, como usted mismo debió haber testimoniado en los medios, algunos se les cumplió en función de estas obligaciones mediante el mecanismo de papeles, en los cuales también pues entiendo que hubieron novedades, ¿no? Ya, o sea, bonos que les dieron. Así es. Ya, el hecho es que los maestros son los que más protestan en esto, o sea, al menos reclaman. Hacen conocer en realidad algo que nos parece a todo el mundo, pues, que existe un pendiente y buscan a alguien que en realidad de alguna manera pueda gestionar, apoyar este requerimiento que se lo considera justo porque hay una obligación pendiente. Ya, muy bien, entonces queda claro eso. Pasemos a la Cámara de Turismo. Turismo. ¿Qué pasa con la Se Cámara? generó una interesante conversación con ellos en función de que usted recordará que en la ¿Quién Cámara... es el presidente de la Cámara de Turismo? Se lo debo al nombre y el apellido, pero tuvieron la bondad de recibirnos en función de haber solicitado de que en campaña, usted recordará que nosotros planteamos la posibilidad de formular una nueva ley. Ya. ¿Por qué? Porque la ley anterior tiene 21 años de estar descontextualizada y el interés nuestro es que surja en base a los actores una propuesta nueva y se construya originalmente acá. Nos tuvimos una primera reunión, tuvieron la bondad de compartirnos algunos contactos en función ya de otros actores a nivel nacional para caminar tratando de recabar propuestas, ideas y poder estructurar un boceto, un esbozo de borrador de ley primero, socializarla en algunas otras partes del país y cuando esté a punto, que reúna a los requerimientos actuales, poder ser presentada en la Asamblea, no a la inversa, es decir, una ley que no obedece a ninguna realidad, sino más bien algo que salga de los propios actores de este sector. Franks, tal vez fue, Franks Sobaco. Así es. Él es eterno ahí, es un hombre muy comprometido, entregado al turismo. Turismo que en Loja es muy deficiente, ¿no? O sea, es nulo realmente en muchos aspectos, muchos aspectos. O sea, en Loja realmente tenemos un turismo teórico o incipiente, ¿no? Es la verdad. Cámara de Turismo, Ministerio de Turismo mismo hay una delegación una delegación, porque creo que se llevaron a Cuenca la dirección y una delegación que no podríamos no podríamos objetarlos mucho porque nada pueden hacer en el Estado. Usted sabe que si no les dan más atribuciones tampoco pueden hacer más, hasta ahí llegan, es decir, no hay casi nada y con eso pues tenemos el tema vial en Loja, que más bien de eso no sé si tuvo algún acercamiento con autoridades para ver cómo se canaliza. Pero bueno, de repente hay que informar dos cosas positivas y aprovecho su gentil presencia y su sintonía que me... Están trabajando en la vía lateral de paso. Están trabajando ya, están veo que está bloqueado por todo lado eso, y están trabajando. Y están trabajando, el municipio también está trabajando, por ejemplo, en bacheo de calles, veo por todo lado que hay bacheo de calles. Lo he visto. Entonces hay cosas que hay que mencionarlas tal cual ocurren. Ese es nuestro trabajo. No es como a veces alguna autoridad
piensa malhumorada, piensa que el periodista solo ataca. Si eso está mal, pues lo decimos todos los días, ¿no? No hay vía, no hay vía, no hay vía. Así es. ¿Cuál es el problema? Es nuestro trabajo. Pero si mañana pasamos y vemos que hay asfalto en muchos barrios, por ejemplo, de la ciudad, decimos, oye, es una novedad, están asfaltando ya, están tapando huecos, baches por todo lado. Muy bien, bueno. El segundo es desavía, quiere decir que el Ministerio de Obras Públicas como que empieza a reaccionar, a despertarse. Tenemos un saldo enorme hacia el norte, ese sí es fuerte y ese sí está indemne, ese tramo, doctor. Entonces seguramente a usted lo molestarán por eso. Cuando sea asambleísta, ayúdenos, señores asambleístas, porque ustedes entre 4, supongo que será más fácil unirse ya esta vez, o por lo menos 3, ¿no? Será muy fácil unir los 3 asambleístas y será una fuerza combinada en beneficio de la provincia de Loja. Doctor, permítame superar una llamada. 725-400, lo escuchamos. Adelante. Hola, Freddy, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de poder conversar con la ciudadanía. Iván Ludeña le saluda. Un saludo al señor asambleísta electo, pues en los próximos días ya en funciones. Veo que está tratando un tema de comercio, un tema de turismo, que obviamente son los ejes para el desarrollo de los pueblos, de las ciudades, de los cantones, etcétera. Pero, señor asambleísta, en la provincia de Loja particularmente nos aqueja un tema gravísimo, como es el tema del combustible. Gasolina, diésel, normalmente usted en las gasolineras en las fronteras no encuentra, tomando en cuenta que las gasolineras son custodiadas por los señores militares y obviamente la administración está por parte del Estado. Y aquí en la ciudad de Loja, en la provincia de Loja, ya prácticamente las últimas semanas de cada mes, Loja está desabastecida ya de combustible diésel. Es imperioso, señor asambleísta, que realmente se tome cartas en el asunto. Si bien es cierto, hay un centralismo absorbente, que allá en Quito lo resuelven todo del escritorio y de la tecla de la computadora, pero la realidad de la ciudad, de la provincia de Loja, realmente es bastante complicada. El contrabando no estoy yo inventando el agua tibia, es un tema recurrente desde muchos años atrás, pero repito, lo que llama la atención es de que está a cargo de los militares. Es urgente que la nueva asamblea pudiera legislar sobre esta situación, la ley de hidrocarburos, porque el tema del desarrollo de Loja en todos los aspectos que este rato están tratando prácticamente se ven 100% afectados. Un saludo, mi querido asambleísta, muchas gracias. Sí, coincido absolutamente con lo que señala el doctor. Desafortunadamente tenemos varios frentes que tratar de solucionar, pero el que él señala es absolutamente relevante. No puede suceder que en la provincia, en la ciudad, se sienta esto en función de alguna disposición de orden administrativo que llega desde Quito, que dice hasta este tiempo o hasta este límite se consume en la provincia y por lo tanto ya no hay chance de que se consuma más. Eso tiene que ser revisado. Yo coincido, entre los muchos requerimientos que pueden haber, ese es uno indispensable porque paraliza absolutamente todo. El sistema productivo, la transportación, tiene que andar con reparos en función de que no tiene cómo proveerse esto. Habrá que hacer inmediatamente alguna acción sobre esto. ¿Sí? Ya, otra llamada, perdóneme. Sí, el 725-400 lo escuchamos. Adelante. Sí, buenos días, mi estimado doctor Freddy Aponte. Buenos días, estimado doctor. Buenos días. Humberto Tapia. Realmente son vientos de alegría, de esperanza, que realmente no nos equivocamos al apoyar gente nueva, gente que realmente sabe lo que tiene que ir a hacer a cumplir con el rol de asambleísta. El escuchar de que de antemano tenía usted ya preparado algunos de los proyectos de prioridad es lo que le sucede a nuestra querida Loja y por ende al país en general. Esto es muy importante, muy halagador y a desearle toda clase de éxitos porque se nota de que sí está preocupado por los problemas más apremiantes que han venido de años y que no han sido solucionados. Adelante, doctor Humberto. Muy bien, muchas gracias a usted su llamada. Doctor, por favor.
No sé si quiere responder al ciudadano. Agradecer, en realidad pues estamos haciendo Sí. lo que nos corresponde, es lo que es pertinente para este tiempo, entendemos que irán creciendo estas manifestaciones de requerimientos y está en nosotros, es nuestra obligación el poder Claro. escucharlas y además de eso canalizar algún tipo de ayuda. Dice este amigo mío, y supongo que es el suyo también, oirá, y muy involucrado en el tema turístico, del más alto nivel de nuestra Qué provincia. bueno. Dice, con o sin ministerio, valemos lo mismo. El Ministerio de Turismo no vale, y si vale, deme los resultados. Ahí está defendiendo el tema de la gasolina para los transportistas que benefician a los chinos. Dice, es el criterio de los transportistas, dice, el Cahuetes tiene que tener un camión metido donde los chinos, por eso defienden. Dice, y bueno, el tema no, aquí le ha metido algunas cosas, no, pero yo le hacía notar, es cierto, el tema del turismo. Dije que es un turismo deficiente, ineficiente, imberbe, casi inexistente en Loja. No hay un manejo institucional. Hay harto que hacer, doctor. Ojalá que en todo lo que usted tope va a encontrar graves problemas. Mire usted un tema, solo para que se lo lleve en la mente como legislador, que tiene una enorme responsabilidad en el corto tiempo. El alcalde de Zapotillo denuncia que el Banco del Estado les prestó $5 millones para un plan de agua potable. Y dice, voy a declarar en emergencia porque los 2 alcaldes anteriores no hicieron nada, no hay agua. Pero yo declaro en emergencia y en 2 meses ya hay agua. Uno no entiende la lógica, obviamente, no puede entender. Pero yo sí siempre hablo así un poco con exabruptos, ya premeditados, ¿sabes? Yo digo, tiene que haber una legislación de meterlo preso a los alcaldes ipso facto y al gerente del Banco del Estado. Porque ¿cómo puede ser que haya un gerente del Banco del Estado que preste un dinero para un propósito y no se cumpla? Claro. Y son recursos que los paga el pueblo, doctor. Claro. Ya ve que coincide conmigo noblemente. Pero es que es correcto. ¿Cómo puede ser que, y todavía los condecoran, les dan $5 millones, no hay agua? Y combates, hacer una nueva gestión para sacar $5 millones más y no responde, y la Contraloría tiene que responder, tiene que intervenir. Entonces, doctor, eso debe legislarse, tiene que haber alguna forma de controlar que no puede ser tan dispendioso un banco del Estado, que coja, agarre, regale, aquí me presentan un estudio, yo les doy la plata y cuando sea de cobrar yo les cobro, ya inmediatamente es nuestro dinero, en el camino ya se las quito porque así lo hacen, no le llega a las arcas municipales, sino que apenas transfiere el Banco Central ya le cobran. Pero los pueblos son perjudicados, doctor. Sí, a mí me parece que obedece, pues, doctor Freddy, usted más tiempo en esto y en realidad más de una persona debe haberse sentado en este mismo espacio a contar, a relatar más de uno de estos eventos. A mí me parece que primero no obedece a una realidad solamente actual, exacto, obedece también a una lógica nacional. El Estado tiene gravísimas falencias exacto, en varios frentes, uno de esos es el manejo de las instituciones públicas. Que la misma queja está en el Ministerio de Salud, en el IES, en el Ministerio de Agricultura respecto a la mano política adentro, a la capacidad de quien dirige, a la capacidad de quien administra, a la forma en cómo lo hace, a quién le da o a quién le reporta resultados, que precisamente no es al Estado o a los habitantes del país o de su circunscripción territorial, sino a quien lo nomina, a quien políticamente lo designa. Hay un germen que ha contaminado la administración pública y producto de esto pues ella anda enferma y adolece de este tipo de problemas. De alguna manera hay que remediar eso en función no solamente de crear leyes, porque hay algunas que están hechas, hay que fiscalizar la aplicación de ellas. Vea la de desarrollo fronterizo, ahí está la ley, no es la mejor del mundo, tiene muchísimas bondades, pero pregunte usted si en Zapotillo, Macará han recibido algún beneficio de esa ley y todo el mundo le dirá en coro que no. Alguien tiene que responder por eso, y no solo eso. Hay decenas de leyes. Vean las 500 que están represadas en la Asamblea. En realidad pues, no es que faltan, sobran. ¿Qué aplicación práctica tienen en la vida cotidiana? Hay un exceso de leyes más bien. Hay que reducir, hay que ser más concretos, más prácticos, más objetivos. Coger con la policía y traerle a sus 2 alcaldes que dice que, si es que eso dice la policía, tiene que investigar la fiscalía rápido acá con la Contraloría, meterse al Banco del Estado y llevárselos a los 3.
en este caso puntual que estamos hablando. O sea, buscarlo al ex gerente del Banco del Estado. ¿Cómo es que pueden dar dinero? ¿Y cómo es que no supervisan que se ejecute la obra? A usted y a mí, doctor Rey, debió habernos pasado Sí. más de una vez lo engorroso que es sacar un chico crédito en un banco. Pero hágame el favor. A ninguno de Pero los dos usted- yo creo que nos pueden prestar 5 millones y condonarlo en deuda. ¿Qué le parece O eso? desapercibidamente en realidad olvidarse de este No, compromiso. ese- No, 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 sucede ya- eso en la vida real. No sucede, pero A solo... la gente llana no nos pasa eso. Entonces alguien tiene que explicar por qué existe esa condición en la cual sucede y se perjudica al Estado en función de programas y recursos que podrían ser más ventajosos para la gente que lo necesita. Eso no está bien, eso hay que corregirlo, pero obedece, entiendo yo, a falencias de la estructura, porque no sucede solo en Loja o en Solo- Zapotillo. Fernando denunciaba los actos de corrupción más grandes. Créame, doctor, a mí me llamaban. Si le confieso así, le confieso. Me llamaban de parroquias, de cantones. Dice, ya no soportamos la corrupción aquí. Ayúdenos con el contacto de Fernando. A mí me daba recelo a veces. Y me daba pena de pobre Fernando. No se daba abasto para tanta denuncia. Y los pueblos ven cómo esas autoridades se llevan la plata, cómo amanecen ricos, siendo pobres de la noche a la mañana, ya ricos, cómo roban en todos los pueblos. Pequeños es cuando más roban. No serán en montos más altos, pero roban con más impunidad. Y eso es lo que habría que cuidar, y entonces no hay un ejercicio ciudadano también, doctor, usted habrá notado. El pueblo se deja, los concejales nunca han sido grandes defensores de los pueblos, porque cuando llegan se alían, hacen mayorías, se vuelven cómplices, y entonces otra vez el pueblo abandonado, desamparado. Es un tema gravísimo, doctor, un tema de ley, pero se puede imaginar usted, lleve esos 5 millones de dólares de un pueblo tan pequeñito como es Zapotillo. Yo les decía a algunos amigos, les juro que en Guatemala, en todo el gobierno, no pueden manejar 5 millones de dólares. Es demasiado dinero para el país, para el pueblo de Guatemala, para San Salvador, para Honduras. Es mucho, peor para Haití. Es mucho dinero, 5 millones de dólares. Y nosotros, ¿cómo seremos de inconmensurablemente ricos que no hay cantón que no le maneje esa cantidad de millones en obras? Sí. Y no valen las obras. Así es, desafortunadamente, como digo, obedece a un deterioro como país en función de valga la redundancia, de la función pública, y yo entiendo que eso debe ameritar el que, por eso es el hartazgo también. Yo entiendo que la población está cansada absolutamente de ver esta dolorosa realidad y de que no se puede modificar. Yo entiendo que esos aires motivaron también ciertos resultados de orden electoral. Exacto. En función de que necesitan que alguien más, ¿no es cierto?, genere este tipo de reacción en cadena en el Ecuador, de condolerse del dolor ajeno, de ser escrupuloso en el manejo de los recursos, de los pocos, de los muchos recursos que existen, desde los pueblos más chiquitos hasta los más grandes. Debe ser una actitud de vida, un acto coherente con la razón de ocupar un cargo público. Yo entiendo que a lo mejor esta es la época adecuada para empezar a imprimir esos cambios y que la gente vea que en realidad su país vuelve a ser de ellos y no de otros.